Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Agustín. Bueno, ¿se me escucha bien? Y si no, vamos a comenzar. Voy a escribir acá. Le voy a hacer, recuerden el formulario, que después le voy a pasar, formulario de la encuesta, ¿sí? Y dejar los nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, los certificados de asistencia. Bien. Bueno, comenzamos. Ahí. Bueno, vamos a hablar del derecho sindical, una introducción al derecho sindical. Vamos a hablar en términos generales la primera clase y después vamos a hablar del encuadre sindical. Vamos a hablar de las dos leyes y hablar un poco de lo que es la jurisprudencia, en materia sindical, que está bastante demonizado hoy día y no hay mucho tema. Por ejemplo, en esta época de pandemia, en cuarentena, no hubo nada de derecho sindical, no hubo legislación, no hubo decretos, estuvo muy parada la actividad sindical, estuvo muy frenada lo que es toda la parte del sindicalismo. El derecho colectivo, así se llama, el derecho colectivo, es una rama del derecho del trabajo que comprende a la organización sindical, a la negociación colectiva, a los convenios colectivos de trabajo y a los conflictos de los convenios. Es lo que vamos a ver. Fíjense que siempre habla de negociación colectiva, habla de conflicto colectivo, derecho colectivo, habla de un colectivo, porque el derecho sindical es un colectivo, es un ómnibus, es un colectivo de gente. Pasa que hay que saber diferenciar lo que es un gremio y lo que es una asociación sindical propiamente dicha. En Argentina hay dos leyes que regulan esta actividad, este derecho. Hay dos leyes nada más. La ley 23.551, que regula las asociaciones sindicales propiamente dicha, y la 14.250, que regula los convenios colectivos del trabajo. El derecho colectivo es un colectivo lleno de gente, que puede ser oficial o no oficial. Si no es oficial, porque no tiene personería gremial que lo otorga el Ministerio de Trabajo, cumpliendo una serie de requisitos, en la oficina de asociaciones sindicales, es una comisión, es una oficina que trabaja con todos los sindicatos, en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Esta Dirección Nacional otorga la personería jurídica a quien corresponda, cumpliendo ciertos requisitos. Cuando no tenés la personería, sos un gremio, sos un simple colectivo de gente, sos un gremio sin personería gremial. ¿Bien? En algunos casos podés quizás debatir, pero sentarte en una mesa de negociación colectiva es muy irrisorio. Por ejemplo, en los subtes, que siempre hay dos sindicatos y uno es el que negocia, es muy complicado que se sienten a la mesa de negociar los que tienen la simple grematura. Bien, los sujetos que abarcan en este derecho colectivo, tenemos a los sindicatos, a los representantes de los empleadores, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Como el derecho del trabajo regula al trabajador, al empleador y
el Estado, como ente regulador, acá tenemos a los trabajadores en un colectivo, que son los sindicatos. A los empresarios en otro colectivo, que es la Asociación de Empleadores, ¿no? Los representantes de los empleadores. Y el Ministerio de Trabajo, ¿quién regula? ¿Bien? A nivel internacional, hay dos convenios, yo se los pasé, el 87 y el 98, que son los convenios de libertad sindical y democracia sindical, que después vamos a ver. El derecho colectivo, como el derecho del trabajo y como el derecho de la seguridad social, son tres derechos unidos en un conjunto. Vos tenés el derecho del trabajo, dentro del derecho del trabajo está el derecho colectivo, o sea, hay profesionales que dicen que el derecho del trabajo está dentro, está el colectivo y el de seguridad social. Hay otros que dicen que son ramas independientes. Hay otro que dice que tenés el derecho colectivo, el derecho de seguridad social y el derecho del trabajo. Y otro lo que dice, bueno, el derecho del trabajo y una rama del derecho del trabajo es el derecho sindical, colectivo y de seguridad social. Yo digo hasta último, para mí el derecho del trabajo es uno solo y dentro de ahí tenés la rama colectivo y seguridad social, como el fuero civil. El fuero civil, dentro del fuero civil está el fuero de familia, por ejemplo. Para mí es así. Muy bien. Como todo derecho, tiene principios. Tenemos el principio de subsidiariedad, subsidiario, porque es un derecho subsidiario a la ley del contrato de trabajo, a la 2744. Tenemos la libertad sindical, que ya lo vamos a ver, el derecho a la libertad sindical. Tenemos la autonomía colectiva y la democracia sindical. Esto es todo lo que vamos a ver. Tanto la libertad sindical como la democracia sindical están regulados en la ley 23.551, pero tienen su convenio de la OIT, los convenios que tienen supremacía constitucional. Bien, lo que es la libertad sindical y democracia sindical lo dejamos para lo último, que es lo más importante junto con el puesto de eso. Bien, se debe respetar mucho la acción sindical porque se dice que es subsidiario a un grupo inferior que tiene una complejidad organizativa. ¿Qué quiero decir? Que el derecho sindical es complementario, es subsidiario a la ley del contrato de trabajo y a organizaciones de rango inferior. En Argentina tenemos aproximadamente 500 convenios colectivos de trabajo. Hay 500 convenios. Aproximadamente el 90% tienen personería gremial. Van a encontrar en muchas actividades 2 o más convenios, pero siempre uno va a tener la personería. Yo ahí lo critico. Yo soy, en la Argentina, es el único país de Latinoamérica, el modelo sindical, que lo vamos a ver, yo les mandé una doctrina mía, el modelo sindical y el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, el derecho a la huelga no puede hacerlo cualquiera. El derecho a la huelga tiene una legitimación de las asociaciones sindicales como personería gremial. En Argentina el modelo es la pluralidad, perdón, el unicato sindical. Bien, la unicidad sindical, llama el unicato, único sindicato por actividad. Vos acá podés tener varios sindicatos, es más, hoy tenés sindicatos más representativos que el propio que tiene que ver con la personería gremial. Quizás la personería gremial lo obtiene uno con poca representatividad, con pocos afiliados, y el otro, que es un simple gremio, tiene más afiliados. Eso pasa en los subtes, que el gremio con no personería tiene mucho más representatividad. Lo dejas entrar en la mesa de negociación, no tiene toma de decisión. Entonces, es un fracaso el unicato sindical, porque rompe la democracia y la libertad sindical. Yo me junto con un colectivo de gente y no me dan la personería porque ya la tiene otro. El sistema del Ministerio de Trabajo es presentar una serie de requisitos para su homologación previo traslado al sindicato que tiene la personería. Por ejemplo, el último fue el sindicato de la SAP, la Asociación de Personal de Plataformas, son casi 20.000 afiliados, la asociación
del personal de plataforma, presentaron para obtener la personería, le corrieron traslado al que ya la tiene, que es ASIM, que es la Asociación Sindical de Motocicletas, que no los representa, y no se la quieren dar al verdadero sindicato que defiende a los chicos de tener una moto, de rápido. Eso es un tema más político. ¿Bien? Pero bueno, por ahí pasa lo que tiene que ver con la parte de los principios. Después tenemos la clasificación, porque tenemos sindicatos de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Bien? Los sindicatos esto está en el artículo 11 de la ley 23.551. Los sindicatos de primer grado son los sindicatos propiamente dichos con personería gremial. No son los gremios. Los gremios son un colectivo de gente, no son oficiales. Los de segundo grado son las federaciones que alojan sindicatos. Por ejemplo, la Federación de Pasteleros aloja 5 sindicatos. El sindicato de servicios rápidos, el sindicato de pizzeros, el sindicato de empanaderos, el sindicato de alfajoreros, de churreros y de heladeros. Son 6 sindicatos que están unidos en una federación. No todos tienen federación, estamos hablando de grandes sindicatos. ¿Bien? Y de tercer grado hay uno solo, que es la CGT, es la cúpula sindical, la Confederación General del Trabajo. Es la cúpula del sindicato, es la CGT, las federaciones y los sindicatos. Ese es el único orden que hay. La CTA, la Confederación de Trabajadores, es no oficial, es lo que yo le digo. Digamos, la CGT oficial y la CTA. Son dos cosas distintas. Son dos partidos, son dos equipos diferentes, son dos facciones diferentes. Uno es el oficial y el otro es el blue, para decirlo, el paralelo, que no tiene la carácter oficial. Bien. Luego van a encontrar sindicatos que son de actividad o de empresa. Los sindicatos de actividad son todos porque depende la actividad. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La unidad técnica de ejecución. ¿Cuál es la unidad técnica que ejecuta una empresa? Una empresa de comercio es comercio, sindicato 130/75, empleado de comercio. Un sindicato que es pizzero, bueno, pizzero dentro de pastelero. La unidad técnica es, no, la ley es 23.000, Fer, 23.551. La unidad técnica es lo que trabaja la empresa. Y acá vamos a entrar al problema que hoy la gente tiene, que es el encuadre sindical, donde encuadramos, para que esto no se vea, donde encuadramos la actividad. Y ese es el problema que hoy tienen. Por ejemplo, yendo al caso de Carrefour y camioneros, el sindicato de camioneros y el sindicato de comercio, una puja muy grande que está todavía a debatirse, también decía, pero debatirse, es que los empleados de comercio de Carrefour son de comercio. Obviamente que Carrefour, ¿cuál es la unidad de Carrefour? Carrefour lo que hace es vender mercadería, es ejercer el comercio, servicios a la gente. Entonces es comercio. Pero ¿qué pasa? Todas las mañanas sale de los Carrefour grandes los camiones para abastecer a los mini Carrefour. Moyano intervino porque dice que todo lo que anda en 4 ruedas es de camioneros. Es un término vulgar. Claro, dice, los empleados que manejan el camión son camioneros y no son comercio. Pero hay un error, porque los empleados prestan servicio para Inc. S.A., que es la empleadora de Carrefour. Carrefour es una mentira. La empresa social es Inc. S.A. Entonces, si los empleados son dependientes, están bajo la nómina de Carrefour, que es una empresa de servicio de comercio, los empleados son de comercio, porque es la unidad técnica. ¿Qué tiene que manejar un camión? Manejan un camión porque trasladan la mercadería. Pueden manejar, no sé, un helicóptero, o pueden manejar una bicicleta, o no sé, el día de mañana, no sé, un jet, pero ¿te explico? Entonces, ahí está la puja. Al igual que alfajoreros con camioneros
25 empleados de la empresa Guaymallén, con los camiones, reparten alfajores Guaymallén a los kioscos. Camioneros frenó todo porque dice que no son camioneros, son de pastelero, si reparten alfajores. ¿Entiende? Bueno, así son las contiendas. Hoy tenemos el reclamo más grande, que es Mercado Libre, pero son tres. Mercado Libre con la bancaria del Palazzo y con Camionero. O sea, Comercio con Cavalieri, Moyano con los camioneros y Palazzo con la bancaria. Mercado Libre, Mercado Pago, ¿dónde lo metemos? Porque Mercado Pago es como una entidad bancaria, porque cobra. Entonces, es bancario, pero a su vez Mercado Pago es de Mercado Libre que ofrece servicios. Ergo, es comercio. Pero el camionero dice que la mercadería se reparte y entonces es transporte camionero. Así estamos, con este encuadre sindical que ahora vamos a continuar. Dentro, esto es la negociación colectiva. Ahora, la ley 14.250, la ley, voy a poner acá, 14.250 es la ley de convenios colectivos de trabajo. Esta ley lo que tiene es la que regula todos los convenios colectivos de trabajo que son ley para las partes y de qué manera se debe instrumentar. Ahí dice, los hijos de Moyano son abogados, acá se los asesores por ellos, no son asesorados por ellos. Sí, el abogado, el apoderado, de hecho la semana pasada el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para frenar este conflicto entre el Mercado Libre y camioneros, citó a las partes y lo atendió él, el propio ministro. Moyano no fue, fue el hijo, que es el más chico, que es el representante legal de todo, que era todo en familia. Esto es lo que se llama el eterno sillón, ¿no? de los sindicalistas que no permiten que los jóvenes puedan acceder a los cargos dentro de un sindicato, ¿no? Ahí tenés un techo más de cristal, es un techo completamente clausurado. Fíjate que los gremios más importantes de Argentina, Praini, taxistas, los que nombré recién, todos son del año 80, la vuelta a la democracia. Y no dejaron nunca más el sillón, no dejan que nadie pueda subir. Ese es el problema más del unicato sindical. En toda Latinoamérica existe lo que es la pluralidad sindical. Vos tenés unicato o pluralidad. El unicato es un sindicato oficial por personería. Lo que es la pluralidad sindical, como en Uruguay, como en otros países de Latinoamérica, varios sindicatos tienen la personería, la tienen ellos, y cualquiera puede representar. Vos te podés afiliar donde más te convenga. De ahí viene la libertad sindical y la democracia sindical. Los convenios y la OIT recomiendan a Argentina que pase a lo que es la pluralidad sindical, para que haya 4 o 5 sindicatos por cada actividad y que los trabajadores seamos quienes elegimos dónde aportar y quién nos representan. Porque tenés 3 sindicatos de camioneros y sabemos cuál es el más fuerte, y yo quiero elegir otro y no me dejan. Cavalieri es uno de los más viejos, del año 82. Justo cuando volvió la democracia asumió Cavalieri. Nunca más se movió Cavalieri de comercio. Nunca más se movió. Nunca perdió una elección. Cavalieri, que pelea las elecciones, la última con Don Cotto, es el sindicato de 1,5 millones de afiliados, el sindicato más grande de la Argentina. Por eso empleado de comercio, el 130/75, se dice que es el sindicato madre. Donde no haya convenio, metemos comercio. ¿Bien? Es el sindicato madre. Hoy todas las actividades tienen sindicato, aunque sea de 5.000 afiliados, pero bueno, siempre se estila que el comercio es el madre. Ahora bien, la OIT recomienda, en virtud de la libertad sindical y de la democracia sindical, convenio 87 y 98, señores, pasen a la pluralidad, que los trabajadores eligen quién los representan. Pero eso no está pasando. El derecho colectivo en Argentina está muy demonizado, muy politizado, y lamentablemente hace ya más de 30 años que perdió su eje. ¿Cuál es su eje? Representar a los trabajadores. Representar a los trabajadores,
de manera social, de manera legal, de manera administrativa, en capacitarlo. Hoy la capacitación virtual es fundamental. Los sindicatos deben capacitar a los afiliados en todos los aspectos de la vida laboral, deben hacer servicios de capacitación a nivel salud. Hay otro problema que pasa en Argentina, las obras sociales. Las obras sociales propias de cada sindicato, la de pastelero, la de gastronómico, la de plásticos, son sociales propias. Y los fondos los maneja el propio sindicato. Eso, hay problemas con eso. Debería tener cierta autonomía la obra social y vos vas a elegir, porque te obligan a elegirte esa obra social, que quizás no es la que vos necesitas, y te hacen aportar ahí y no puedes escapar. Entonces, ahí está el problema. Salvo PAMI, que es la obra social estatal, todas las demás son privadas, son de los sindicatos, pero ellos mismos manejan los fondos. Entonces, hasta que la ley, claro, la misma Madereros, hasta que la ley 23.660 y 23.661 no se modifique, que la ley de obras sociales y seguro de la salud, y derive las obras sociales sindicales en forma a los trabajadores en forma privada, va a ser muy complicado. Como dice acá el compañero Agustín, todos están atornillados a ese sillón donde yo hablaba con otros sindicatos más chicos que decían, tiene que haber cargos como el presidente, como un cargo normal, o sea, 4 años, 6 años, 2 veces de afuera. No, o sea, esto está en eterno, no hay un tope. ¿Pero por qué? Porque ellos marcan sus propios estatutos. Son ellos quienes regulan su propia carta orgánica. Los convenios colectivos de trabajo, la 14250, son ellos quienes redactan los convenios colectivos de trabajo. Por eso el presidente actual, cuando asumió, esto fue antes de la pandemia, dijo que lo primero que va a hacer, esto nunca se hizo, es revisar los 500 convenios colectivos de trabajo. Es revisarlos. ¿Por qué? Porque están todos de la época de antaño. Son todos muy viejos. Hay cláusulas que ya no se aplican del año 80 y que no están ayornadas a la realidad. Entonces, el objetivo es, primero, modificar la 14250 que nunca se modificó, la ley de convenios colectivos de trabajo. Y a su vez, la ley de asociaciones sindicales, ayornarla ¿para qué? Para la negociación colectiva. Vos hoy tenés paritarias, siempre tenés paritarias donde siempre tratan de fijarse paritarias a la par de la inflación. Este año se espera una inflación del 42%, están cerrando paritarias por un 32-33. Quiere decir que otra vez el trabajador pierde más de 10 puntos del poder de compra. Pero claro, vos tenés escalas, por ejemplo, en pisero tenés maestro pisero, tenés ayudante, tenés telemarketer, tenés repartidor, diferentes categorías que tienen un básico de convenio. Esos básicos de convenio se hicieron en una época que siempre están a la baja. Si vos a esos básicos le implementás la paritaria, el 30%, siempre van a estar a la baja, porque nunca van a poder salir del umbral que tienen. Ahora, ¿qué quieren hacer? Los convenios, los básicos, poder modificarlos y aumentarlos. Incrementar los convenios, incrementar las escalas. Una vez que las incrementás, por ley, obviamente, por ley del Congreso, una vez que las incrementás, ahí empezás a jugar con las paritarias. Vos tenés un monto acá, lo subo acá, y cuando lo subo acá, ahí le empezás a poner la paritaria anual acorde al índice de precios, para que los trabajadores no pierdan contra la inflación. Pero si yo pongo acá, y acá le doy paritarias, siempre va a quedar acá, nunca va a aumentar. Yo tengo que subir el piso, subirlo, y ahí le incremento, y el piso va a subir solo. Ese es el problema que están teniendo los salarios convencionales. En Argentina hay 6 millones de trabajadores asalariados. Hay un poquito menos, ahora 5 millones 9 más o menos, pero está ahí. Son 6 millones de asalariados privados, que todos están bajo la órbita de la 14250. De hecho, si ustedes ven los decretos
ahora de presidencia, por ejemplo, el 332. El decreto 332 que fijó la ATP y los beneficios repro, los créditos, dice que el ATP y el repro es para todos los trabajadores y trabajadoras que están encuadrados dentro de la ley 14.250, que son los 6 millones de asalariados. El ATP es para el grupo que está bajo esa normativa. Quiere decir que el ATP es para todos los trabajadores que están bajo un convenio de trabajo. Personas que no están bajo un convenio, obviamente no tienen ATP. Eso es la 14.250 que arropa todos los convenios y todos los trabajadores que están afiliados bajo la tutela de un convenio colectivo de trabajo. Bien, eso es la negociación colectiva de los convenios colectivos de trabajo. Bien, de esta negociación colectiva siempre surge el conflicto sindical. El conflicto sindical, hay dos tipos de conflictos sindicales. Hay dos tipos. Es el intrasindical, el intrasindical son controversias dentro del mismo asociación sindical. O sea, dentro del sindicato de pasteleros, de camioneros, por ejemplo, de comercio, hay un conflicto intrasindical, por dentro. Y después está el intersindical, que es el que se produce entre dos o más asociaciones sindicales. Acá este problema cuando dos o más se disputan la personería gremial. De acá viene el conflicto sindical, la personería gremial y el encuadre sindical. Yo les voy a dar un fallo, creo que se los pasé, no se los paso inmediatamente, que es el ALEF de la Corte, no es uno de los fallos, si no es el más importante, ¿no? Que habla de el artículo 41, la ley de asociaciones sindicales, la 23.571, la mayoría de los artículos son inconstitucionales, dicho por la Corte en muchos fallos. Me hace acordar a la ley de RT. La ley de RT está tachada de inconstitucionalidad en muchos artículos y la Corte ya se encargó. Pasa que esto es mucho más político que una RT. El fallo ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, con el Ministerio de Trabajo, es sobre el artículo 41, que tiene que ver con el encuadre sindical. Es un fallo que especifica, aclara, es muy bueno, yo creo que se los pasé, yo se los paso de vuelta, donde habla de los convenios 87, 98, el artículo 14, no se olviden que el derecho colectivo y el derecho a huelga están consagrados en la Constitución Nacional y tenemos dos convenios supralegales. Recordemos que el 14 y el 14 bis son artículos de la Constitución Nacional que hablan del derecho colectivo, el derecho a afiliarse, el derecho a ser parte de un gremio, de una asociación sindical, el derecho de agruparse, el derecho de ser un colectivo de representantes sindicales, todos podemos hacerlo, pasa que, bueno, letra muerta, y el derecho a huelga. El derecho a huelga se lo da únicamente a una asociación con personería gremial. Yo les voy a mandar también un trabajo que tengo, es una tesis que ayudé sobre quién le corresponde el derecho a huelga, ¿no? Con derecho comparado, y también qué es la huelga y qué es un piquete, porque son dos cosas muy distintas. El piquete es algo ilegal, no existe el piquete. El verdadero término es la huelga, pero la huelga tiene un grupo determinado de personas. Ahí habla Fernando de la libre afiliación. Yo lo que hablo, más allá de la afiliación, porque afiliar es afiliarse a un sindicato. Yo digo de agruparse, de juntarse, de que todos nosotros formemos un sindicato y busquemos afiliados. La libre afiliación tiene que ver a que los trabajadores pueden afiliarse al sindicato que quieran. ¿Por qué nos morimos en el unicato? Si yo tengo 4 sindicatos que me representan, ¿por qué tengo que ir a que tiene personería si me gusta más?
Entonces, déjame la libre afiliación, yo me afilio donde quiero. Van a ver el fallo Colorín, la pinturería Colorín, es un fallo extraordinario sobre un aporte que hacen las empresas y los trabajadores, que es voluntario, y el sindicato de plásticos y de pinturerías lo hace obligatorio. Entonces, hay un fallo de Colorín contra el sindicato. Como bien dice acá el compañero Fernando, que claro, es terrible, es hermoso esto. Lo que pasa es que lo han destruido el derecho sindical, lo han destruido estos dinosaurios, lo han destruido, le han perdido la doctrina, le han perdido la retórica, el concepto. Yo lo voy a pasar, porque tengo mucho material de derecho sindical, está muy bueno. Lo que pasa es que se politizó tanto, se jodió tanto, que se perdió, pocos tenemos la pasión como Fernando. Dentro de los conflictos vamos a encontrar el famoso paraguas, o la tutela sindical, y luego la acción de reinstalación. La tutela sindical es un manto, un paraguas que tiene un delegado de empresa. Recordemos que por ley las empresas de más de 10 trabajadores, 10 y 1, 11, pueden tener un delegado de empresa. Todas las empresas con ese número. Hay sindicatos que fijan otro número menor. Bueno, el derecho sindical, al estar dentro del derecho del trabajo, el subsidiario, rompe el orden de operación. Acá no es la pirámide de Kelsen, que son ley, decreto y demás. Acá es protectorio. Entonces, si un convenio, que es ley para las partes, otorga mayores beneficios que una ley, aplica un convenio. Si el convenio dice licencia por paternidad 20 días y la LST dice 10 días, voy a 20. No, por la ley es mejor. No, el derecho laboral, el derecho del trabajo es un orden de prelación. La mejor norma se aplica. Y los convenios colectivos de trabajo, todos están por encima de la ley. Sí, están por encima de la ley, porque todos los convenios fijan un poquito más de beneficios para los trabajadores. Eso es lo único bueno que tienen los convenios colectivos de trabajo. ¿Bien? Pero lo rico del derecho colectivo son los fallos que tiene la Corte en cuanto al encuadre y la tutela. La tutela es un paraguas que uno, cuando es electo delegado, no puede despedirlo, lo que son 6 meses de la elección, 6 meses para atrás, 6 meses para adelante, y una vez que termina su mandato, que casi todos son de 2 años, tenés una protección donde si te echan, tienen que indemnizarte con 13 salarios. Es la tutela sindical. Hay muchos fallos al respecto. Bárbaro, vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer las elecciones. Las elecciones son así. Yo tengo varias en la consultora con mis clientes. Quería explicar bien eso y no quería saltarme ningún tema. Bueno, empresas de 11 trabajadores, o el cupo que fije, lo que hacen es, cualquier trabajador, ojo con esto, cualquier trabajador afiliado al sindicato. ¿Por qué? Empresa plástica, es gráfica, pero plástica, hacen adhesivos. 4 administrativas, 4 chicas administrativas, de administración, y los 14 muchachos de fábrica. Elecciones, ¿no? Voy a la elección. Somos 18, 14 y 4. No, las chicas no votan. ¿Por qué no votan? Porque son administrativas. Error. Lo llamo al secretario de gráfico. No, bajo línea, no, votan. Si están afiliadas, si están aportando, son trabajadores, son gráfico, tiene administrativo y operario, que no querían que voten las chicas. Pasa que las chicas, las 4, estaban a favor del candidato de la empresa. Y otra parte pusieron un candidato en contra de la empresa. Pero votan en las elecciones para delegado de empresa, votan todos los empleados que estén bajo el convenio colectivo de trabajo. No votan los jerárquicos, porque están fuera de convenio. Administrativo, cadete, limpieza,
operario, portero, está bajo el convenio, tiene recibo, ven ahí, sindicato 2%, punto, vota. ¿Estamos? Es así, eso no hay discusión. El que quiere ser delegado va al sindicato y dice, ¿qué tal? Acá tengo el carnet, aporto, no es afiliación, después de cuenta de afiliación, aporto, quiero ser delegado de mi empleadora. Listo, perfecto. Llega un formulario y el sindicato tiene que notificar por carta de documento, con 30 días antes, que el día tal se va a llevar a cabo elección para delegado en la empresa Pirulo y fulano de tal se postula como candidato a ser delegado. Pueden ser, todos pueden ser, no hay límite. Los 18 empleados pueden ser los 18 candidatos. Después veremos cómo será, un voto cada uno. Todos pueden ser delegados. El día de las elecciones tienen que ir 2 representantes del sindicato. Tienen que ir con una urna y hacer la votación a viva voz en un sector amplio de la empresa que todos puedan votar y emitir su voto. Bien, después lo cuentan, se labra un acta y se gira una carta documento del sindicato designando el delegado oficial por el cargo de 2 años de este tiempo a este tiempo. Bien, así son las elecciones. Todas las que participé se manejan una urna. Yo toda la que fui, empresas grandes, chicas, caja de zapatos. A todas vi caja de zapatos, caja rectangular, o sea, han venido todo así. Algunos vienen con la caja más linda, es una urna con el sello del delegado, está todo foliado, es como una urna de cuando votamos, pero bueno, tiene el precinto del sindicato, vienen 2, se toma lista, el ausente no vota, y ahora les quiero contar un poco más en detalle la parte práctica, la parte operativa, y después nos metemos con la democracia y la libertad sindical, en la última parte. Nos damos 10 minutos, después voy al baño y continuamos, ¿sí? Esto, buscame por favor el video, en la... ¡Ay, vos tenés pantalón rojo! Bueno, vamos a continuar con la parte final, ¿sí?
Recuerden mandar nombre y apellido de documento y correo electrónico para mandar los certificados de asistencia en el transcurso de los días. Y después les pido completar un formulario un formulario de encuesta del seminario, ¿sí? Bueno, la libertad y la democracia sindical, son derechos esenciales, que da el nacimiento de los sindicatos, especialmente para un desarrollo, para un funcionamiento independiente de lo que sería el Estado. Eso es lo que habla de la democracia y de la libertad sindical. Bien, los objetivos que tienen los sindicatos son los propios de organizar y de representar a los trabajadores, ya sea en su rama o en su actividad. Situación que, bueno, no está ocurriendo en Argentina porque, como ya hablamos, la representación es muy ambigua y no está en buen uso. El modelo nuestro, creado en 1945, es un modelo para proteger esta libertad y para proteger esta democracia sindical. Nuestro modelo es de unicidad sindical, unicato sindical, ¿bien? Es el modelo argentino que otorga la personería gremial a un solo grupo de personas que están con personería gremial, es una oficina. El régimen de pluralidad, que no es el caso nuestro, se configura cuando hay varios sindicatos de la misma rama o de la misma actividad. ¿Bien? Esto sucede en Uruguay, en Francia, en España. Son modelos de, ¿cómo se dice? De pluralidad sindical. ¿Bien? El modelo argentino, el modelo nuestro sindicato, no asegura la fuerza de acción sindical. No tiene fuerza nuestro modelo. No cumple con la democracia sindical y mucho menos va a cumplir con la libertad sindical, que tanto la democracia sindical y la libertad sindical están no solo en la ley, sino en los dos convenios colectivos de trabajo, 87 y 98. Son convenios supralegal que configuran la democracia y la libertad que nuestro modelo, el unicato, no la garantiza. ¿Bien? Podemos decir que necesitamos una reforma, como les dije, tanto de la 14250 como de la 23.551, para que haya una envoltura superior al tema sindical, que es lo que estamos haciendo. Repito, en diciembre el presidente habló de modificar los convenios, ahora, bueno, está todo parado, esperemos que se produzca. La libertad y la democracia siempre están al servicio de fortalecer las acciones de los gremios y no su automatización. Que no no haya una automatización, no se concentre todo el poder en una sola célula, no todo ahí. El objetivo es brindar acción de choque, acción sindical a todos los gremios o representantes sindicales. ¿Bien? Primero es la libertad frente al Estado, como si fuera un poder independiente. Y la democracia que garantice la fuerza de un gremio en no querer poder afiliarse a donde uno quiere. Es lo que pasa actualmente, que hoy te afilian de prepo o te hacen pagar un aporte que dicen que es voluntario cuando es obligatorio. ¿Bien? Y después pasa lo que pasa en la práctica. Cuando hay de empresa, no te dejan votar porque dicen que vos estás afiliado. Eso es falso. Las votaciones en el derecho sindical son dos. Votaciones de sindicato y votaciones de empresa. Las votaciones de empresa es para delegado de empresa. Empresas de más de 10 empleados. Si no, no puedo delegar. Hay sindicatos que tienen menos cantidad, pero no son los pocos. Ahora bien, ¿qué les quiero decir con esto? Para votar en una empresa, se requiere estar en la nómina de la empresa, ser empleado de la empresa, estar en blanco y ser empleado de la empresa. Punto, aportante. Dentro del convenio, obviamente. Para votar en un sindicato, no puede votar cualquiera.
tenés que estar afiliado al sindicato. Y para ser delegado de empresa, tenés que estar afiliado al sindicato que va a ser representante. Si no, podés ser delegado de empresa. Muchos se han postulado sin estar afiliados con el carnecito y no se pueden presentar. A veces lo votan, gana y la votación es nula, porque el sindicato previamente va a corroborar de que el candidato esté afiliado. Ahora, cuando hay elecciones en los sindicatos, ya sea por secretario general o cualquier puesto, para votar tenés que ser afiliado al sindicato. Es otro umbral. Y en la empresa, estar en la nómina de la empresa. ¿Bien? El objetivo de la democracia es la no concentración del poder en un solo sindicato como pasa ahora. Que hoy un solo instituto, un solo sindicato concentra la mayor parte del poder y lo que pasa es la baja representatividad y el tema de la seguridad social. Por eso se recomienda la pluralidad para que haya diferentes sindicatos o gremios con personalidad. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se viola la libertad y cuándo se viola la democracia? Cuando se utiliza a la justicia federal para intervenir sindicatos, como pasó en la CGT, en el anterior gobierno, la intervención de un sindicato no puede ser por la justicia o por el órgano del Estado. Ahí se está violando la libertad. La libertad sindical es ser libre del Estado, poder juntarme, agruparme, agremiarme, afiliarme a donde yo quiera, pues yo no puedo agrupar y el Estado tiene que dejarme. Y después, para afiliarme, es diferente, el sindicato debe dejarme. Porque hay sindicatos que no te dejan afiliar a otros sindicatos. Entonces, cuando se intervienen, ahí se rompe la libertad sindical. Y la democracia es cuando no te deja elegir libremente o poder ejercer la acción de lucha, la acción de choque legítimamente. Ahí está el problema de estos dos principios que son maravillosos, que hay un convenio para cada principio, que está un supralegal, que está por encima de todo y que nadie lo sabe. Obviamente en Argentina no hay libertad sindical, porque acá se intervienen los sindicatos en cualquier forma, transporte, en la CGT, y tampoco hay democracia, porque te obligan a estar afiliado a un sindicato y ni siquiera te dejan elegir a las autoridades, porque tampoco puedes presentar una lista, porque siempre son los mismos, con el tema de atornillarse al sillón. Ahora, la justicia argentina se pronunció en el famoso fallo, que es el Aleph de la Corte, es la joya de la Corte, que es ATE contra el Ministerio de Trabajo, que es la reivindicación de la asociación libre y democrática. Es de asociarme libremente y democráticamente a donde yo me quiera asociar sin tener presiones de cualquier organismo. Eso es el fallo ATE, que una asociación sindical sin personería gremial, ATE, la Asociación de Trabajo del Estado, no es, ATE no es oficial, ATE no es oficial, PCN es el sindicato oficial. ATE es un colectivo de muchachos que se juntaron, son millones, pero no es oficial. Entonces, ATE, gremio, asociación sindical, sin personería gremial, le dieron el derecho de intervenir en los comicios de delegado, en las negociaciones sindicales, en las negociaciones colectivas, y este fallo ATE rompió el unicato sindical y ordenó al Congreso, a diputados, a Corte por oficio, le ordenó que proyecte la pluralidad sindical. Imagínate, todos los gordos, Laini, Moyano y lo que ya conocemos, un grito de cielo porque se le acababa el negocio. Entonces, ¿hay un proyecto de pluralidad sindical? Sí. Está completamente muerto y la Corte ya se expidió. A ver, la Corte Suprema, el Poder Judicial, es quien interpreta las leyes, es quien le da constitucionalidad a las normas que emanan del Congreso.
Si el Congreso pone una norma y la misma es constitucional, la Corte tiene el poder de decidir si es válido o no. Bueno, acá lo decidió y no le da pena. Es la única jurisprudencia, la única es ATE, no hay otra. ATE, yo se los di y si no se los mando de vuelta, léanlo 2 veces porque ATE, Comité de Trabajo, el fallo ATE es la expresión más grande que tiene el derecho sindical en Argentina. No hay expresión más grande de la democracia del sindical que el fallo ATE. No lo hay. Esto es en virtud del artículo 41. El artículo 41 de la 23.551. Bien, por supuesto que amparado en el 14. Bien, ahora, en siguiente orden tenemos otro fallo relevante que es Rossi contra el Estado Nacional, que declara la inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 23.551, la ley de las asociaciones sindicales, que sostiene que una trabajadora, un trabajador, que era el máximo representante sindical de una empresa, debe considerarse dentro del paraguas legal del 14 bis que garantiza a los representantes sindicales, ¿sí?, revocando el fallo de cambio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se dudaba en la representación de la persona y este fallo lo ratifica. Rossi es una persona, una trabajadora, que gana las elecciones y no se las otorga. Bueno, la Corte considera que al limitar los representantes gremiales a los sindicatos con personería gremial, los alcances y la protección constitucional se habían violentado. Esto es, un gremio sin personería gremial, la secretaria, la máxima autoridad, Rossi, gana las elecciones, no le dan el cargo porque tu gremio no tenía personería gremial. Entonces, la Corte dice, no, momentito, si yo limito la representación a los que tienen solamente personería gremial, violento el paraguas constitucional que es el tutela sindical. Lo violento. ¿Cómo no le voy a dar a una persona que ganó democráticamente con el voto de los afiliados, no le voy a dar la medalla porque su sindicato no tiene personería gremial? ¿Qué culpa tengo yo de un modelo arcaico, de un modelo abstracto que no sirve para nada? Macho, cambié el modelo. Yo gané democráticamente. Entonces, también ordena que el legislador prevea esa cuestión. En conclusión, el fallo de Rossi gozaba de una plena tutela del artículo 14 bis y de los tratados internacionales. Ahora, en la actualidad no se puede privar, a las asociaciones simplemente inscritas el derecho de convocar elecciones de delegado de empresa. Por ejemplo, vos tenés una empresa, plásticos, tienes sindicato de plástico con personería gremial y otro sindicato de plástico sin personería gremial. Ahora, vos trabajador podés acudir a cualquiera de los dos a decir, che, quiero ser delegado de empresa. Y el criterio de la Corte es que no se puede privar a una asociación sin personería gremial al derecho de convocar elecciones. Puede hacerlo. Puede convocar elecciones, puede negociar colectivamente, puede generar convenios y puede sentarse en la mesa a negociar paritaria. Eso, la actualidad le ganó a la ley, la práctica, la Corte. Entonces, es momento que modifiquen la 23.551 y digan, señores, el modelo argentino es de pluralidad sindical y que el trabajador elija con quién me puedo representar. No me obliga a elegir un representante que yo no me siento representante. Esto es como que
para presidente se postula una sola persona. No, elegimos uno solo, no, déjame elegir a dos mínimo. Entonces, así pasa que esto genera conflictos, por supuesto, intersindicales. Dentro del sindicato es una bomba de tiempo. La Corte admitió, como ley de referencia, ley Refender, posible elegir delegados a partir de un mínimo, por eso les dije antes que la ley establece 10 trabajadores más uno, pero hay convenios que te fijan menos. La Corte estableció, en este caso concreto, este caso fue empleado de farmacias, que pueda elegir cada 5 un trabajador. Ahí se dan cuenta cómo el derecho del trabajo, aunque el derecho sindical colectivo, rompe esa relación y siempre es favorable en virtud de los trabajadores. Bien. El régimen de la 23.551, de elección de delegado, como les decía recién, solo habilita a 10. 10 trabajadores, 10 más 1, puedes elegir un delegado. Esto sale de la propia ley. Artículo 45, inciso A. Pero todos los convenios dicen otras cosas y la Corte dice otra. Por eso también, ¿por qué tiene que haber un cúmulo de personas para poder elegir delegado? Ya si hay 3 o 4 personas, yo quiero representar a 1 o a 30, la puedo representar. Eso es limitar la libertad sindical. ¿Acaso la Constitución qué dice? Que puedo juntarme gremialmente, afiliarme donde yo quiero, libre afiliación, juntarme con un gremio y representar a los trabajadores. ¿Por qué no puedo representar a 3 tipos, a 2 o a 1? Es absurdo. Entonces la Corte destruye. Por eso le digo, artículo 41, artículo 45, artículo 36, tienen que estar derogados. Tiene que haber una ley urgente que modifique la 23.551, es esencial, porque está completamente demonizada. Bien. Ahora, después hay otros fallos también importantes que se voy a mandar, que es, una cosa es el activista militante y otra cosa es el delegado gremial. ¿Por qué? Porque el activista, hay un fallo que habla de la diferencia del activista militante y del representante gremial. En el caso del activista militante, no procedería porque el activista militante trabaja solo. Es un militante activista donde no tiene una representación atrás. Se mueve solo o con un grupo que ni siquiera es un gremio. Entonces, diferente a un gremio propiamente dicho, siempre procedería gremial. Ojo con ese fallo. Porque hay un fallo de aerolíneas donde se elige delegado a una persona que es un activista militante que ni siquiera es empleado de la empresa, son terciarizados. Y como era muy activo en cuanto al tema sindical, la gente lo eligió, al no tener un respaldo atrás, no se lo dieron. Eso estaría bien. Pensemos que el derecho a huelga es de los gremios, a concertar la huelga. Está bien, después achico eso y de los gremios como procedería gremial. Ok, lo de los gremios, no una persona. El fallo habla de eso. Bueno, es el fallo Orellano, es otro, es Orellano con el correo oficial de la República Argentina, de 2016. Gremio es sinónimo de asociación, pero un grupo informal de trabajadores que se juntaron sin armar un gremio no tienen derecho a huelga. El derecho a huelga es de los gremios, sin procedería gremial o, por supuesto, de una asociación sindical con procedería gremial. ¿Bien? Para el unicato sindical, el fallo Orellano, con correo argentino, tendría una especie de valor porque un gremio no tiene el derecho a huelga. En este caso la Corte Nacional, pero después también dice que somos un grupo de trabajadores, un grupo informal de trabajadores que no puede ejercer la huelga, pero es un grupo de trabajadores. Pasa que ese grupo de trabajadores ni siquiera formó
un gremio de hecho. Deben formar un gremio de hecho. ¿Qué es un gremio de hecho? Ajustarse un estatuto, ajustarse un acta, darle un marco contextual a este grupo. No nos juntamos por juntar. Ahí yo no estaría acorde porque la idea es hacer un colectivo, pero de hecho, un estatuto, una carta orgánica, principios, donde nos rijamos por ese estatuto. O sea, de hecho, que no esté con personalidad gremial, pero es un gremio, por lo menos, formado. A eso apunta el fallo Orellano, que el derecho de huelga es reconocido en el 14 bis, la Constitución, a favor de los gremios, y es el principal derecho colectivo, motivo por el cual las asociaciones sindicales representan y defienden a los trabajadores. Eso es la esencia del derecho a huelga. Bien, el gremio es más, desde la óptica constitucional, que la entidad sindical, porque la Constitución dice el gremio a concertar, entonces le da esa posición jerárquica, pero hay una ley de asociaciones sindicales que dice que se obtiene la personería un solo sindicato, entonces destruye lo que es la simple gremiación, el gremio, el colectivo de personas. ¿Bien? La negociación colectiva es lo más relevante en las relaciones colectivas de trabajo. Nosotros tenemos las relaciones individuales de trabajo y las relaciones colectivas de trabajo. El modelo argentino, la negociación colectiva, es exclusiva de la asociación sindical con personería gremial. Y acá está la locura. La negociación colectiva, sentarme en la mesa en Argentina, solo se sienta a hablar la asociación sindical con personería gremial. El gremio no. Pero la huelga, derecho constitucional, se lo damos a los gremios y a la asociación sindical. Es contradictorio. O sea que yo puedo ir al paro, una huelga, y no puedo sentarme a negociar plata, paritario. Bueno, eso no se modificó todavía. Y eso es lo que las normas intentan modificar, para que, por ejemplo, el caso en los subtes, en el caso, ahora no me acuerdo, pero después se los voy a decir cuál es el fallo, donde permiten al sindicato no oficial, yo me acuerdo el nombre del delegado que siempre está, que pueda representar a los trabajadores en paritarias sin ser una asociación sindical con personería. Bien. Una paritaria, una escala salarial, se fija a través de qué? De unos convenios. Vos tenés un convenio madre, los convenios colectivos de trabajo alcanza erga omnes a todos los trabajadores y trabajadoras de esa actividad, y los convenios colectivos de trabajo dan nacimiento a las escalas salariales que se pacta cada 6 meses, las paritarias, siempre por encima del índice de precios, no se le caso. Estas paritarias, ¿de quién las pacta? Lamentablemente, vos podés sentarte a negociar en la mesa, pero el que pone el gancho es la que tiene personería gremial. Entonces, el acta firma el Ministerio de Trabajo, la Cámara Empresaria y el sindicato con personería gremial. Por más que en la mesa se siente otro a negociar, tiene que poner el gancho el que tiene la personería gremial, que tiene el título. La homologación depende de quién, de la oficina de delegaciones de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo. Ellos homologan, por ejemplo, hay una pila de paritarias que fijaron los sindicatos y no se están homologando porque las empresas no pueden pagar más salario. Entonces hay un montón para homologar. Ahora bien, estos convenios que dictan el acto administrativo, las paritarias se van ayornando, actualizando cada 6 meses. Pero no así la esencia, la base, como hablamos antes. Entonces, hoy hay, por ejemplo, hay
Hoy entró un convenio de plástico que pretende incrementar las horas, los salarios básicos y absorber los 4.000 pesos que dio el gobierno en febrero. Recuerden que en febrero el DNU 34 viene un incremento de 3.000 y de 1.000, 4.000 pesos los privados. Esos 4.000 son remunerativos y son a cuenta de futuras paritarias. Bueno, ahora los sindicatos que están metiendo paritarias van a absorber esos 4.000. Los 4.000 siguieron febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ahora se abre paritarias y los sindicatos, la mayoría dice, bueno, se absorben los 4.000 del DNU 34 y se paga tanta plata cuenta. ¿Bien? Eso todavía no está homologado, ¿eh? Pero se está trabajando. Pasa que al no tener la caída de la productividad, las empresas no pueden pagar más lo que están pagando. Bien. Ahora, la aplicación del artículo 5 de la 14.250 habla de los subsistemas que contemplan la entrada en vigencia de un convenio o de una escala salarial. Por ejemplo, la Asociación de Profesionales de Plataforma, la APP, los sindicatos, tienen un convenio colectivo de trabajo. Lo tienen estatuto, principio. Pero ese convenio no está homologado, no tiene personería. Y más de 15.000 trabajadores rapitenderos se basan en ese convenio. El tema es que se basan de hecho. Si pasa algo formal o se judicializa una contienda, ese convenio no tiene valor, salvo que esto se apele, se vaya a la corte, no tenga amparo y se permite la contienda sindical y que ese convenio tenga validez. Pero lamentablemente esos convenios de hecho, lo que habla el artículo 5, nunca tienen aplicación. Imagínense que hoy, la coyuntura actual, la actualidad, lo que es la vorágine de la práctica, el Congreso que no sesiona hace mucho tiempo, hace que el derecho laboral y también el sindical y la seguridad social vayan a un ritmo que el Congreso no pueda seguir. Eso produce estos atrasos en todas las partes que involucran a los trabajadores y a las trabajadoras. Bien. Ahora, el convenio 98 de la OIT habla de negociación colectiva. O sea, también tienes un convenio que regula las negociaciones colectivas. Y esto es mucho más dinámico, esto es trascendente en las relaciones colectivas de trabajo, porque este convenio de Naciones Unidas permite alcanzar los máximos estándares para lo que es la prevención y el bienestar de los individuos, para poder negociar. Una adecuada defensa de las relaciones en cumplimiento del principio protectorio. ¿Qué dice el 98? Señores, cualquier sindicato que negocie en forma dinámica y práctica a favor de sus trabajadores es el que prevalece. Ergo, el que tiene más representatividad. Ergo, el que está más afiliado. Hoy tenés los sindicatos viejos con personería que le bajó los afiliados. ¿A dónde se fueron? A otro colectivo de gente que se juntaron trabajadores, que luchan por los intereses de los trabajadores, pero la política no deja que le den la personería. No digo sacársela al otro, porque no digo unicato, digo pluralidad. Dejársela al viejo, pero dásela al nuevo, que es gente más. Pero ¿por qué no se lo dan? Cavalieri está sentado en el sillón hace 90 millones de años. Hay un solo convenio de comercio que arropa a 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Una locura. Si se juntan 500.000 de trabajadores y hacen un gremio nuevo de comercio, no le dan la personalidad gremial. Si se la dan, Cavalieri pierde poder porque va a haber dos representantes de la misma línea, de la misma verticalidad. El de comercio nuevo y el de comercio viejo. Y pueden pelear, claro, pierden afiliación, pierden plata. Por eso, sus mandatos son eternos y siempre votan los mismos. Todo el derecho colectivo está en el modelo sindical argentino. Una vez que cambie el modelo sindical argentino, cambia todo lo demás. Tiene que cambiar el modelo para que las autoridades se renueven y que haya frescura en los convenios colectivos de trabajo. El convenio 28 de la OIT y el Comité de Libertad Sindical
actualmente están exigiendo un comportamiento positivo y más abierto por parte del Estado Nacional a los efectos de promover la negociación colectiva, procurando el empleo legítimo, el empleo decente, que es el único propósito de los convenios, pero así también procurando la libertad, la democracia sindical y el modelo de pluralidad. Que todos los gremios que se agrupen con una cierta cantidad de afiliados, no cualquiera, se le otorga la personería y puedan estar presentes en todo acto que la sindicatura lo establece. ¿Bien? Pero bueno, ustedes fíjense que terminamos siempre en una pared que es el unicato. Todo, el sillón, los derechos, la negociación colectiva, todo lo que tiene el derecho sindical, la organización de los sindicatos, la negociación colectiva, los convenios y los conflictos, todos se topan con el unicato sindical y siempre queda en manos de un puñado de personas que eligen todo. Entonces, terminamos que el problema es el modelo y no tanto la norma, porque si cambia el modelo, ergo cambia la norma, porque tienen que adaptar la norma. Entonces, vos podés cambiar la norma, pero si el modelo sigue siendo el mismo, cae. Cambia el modelo, modificar la norma con otra ley del Congreso y se acaban estos conflictos intersindicales. Bueno, en época de COVID-19 no se ha dictado nada. No hay ninguna ley, decreto, no hay nada tema sindical. Lo único que los acuerdos concertados del artículo 223 bis, que son el 75%, son no remunerativos. Solamente tributan obra social. Cavalieri intentó que también tributen sindicatos. O sea, los sindicatos no están recaudando en pandemia, porque no se están pagando los aportes. Ellos querían agarrar de ahí y perdieron. O sea, siempre quieren agarrar de algo. Pero yo siempre lo digo, desde que empezó la pandemia, no estoy viendo a ningún sindicalista de renombre, Moyano, Baradel, los que siempre son de choque, respetables, no les estoy viendo en este momento proteger a sus trabajadores. No hay actividad sindical en pandemia, cosa que está mal, que tiene que estar más activa que nunca la actividad sindical hoy, protegiendo los 3.000 despidos por día, protegiendo no se les quite el 25% del salario, son pocos. Hoy lo que hay es más de 200 acuerdos por sindicato de rebaja de salarios o de jornada, que hemos logrado el Ministerio del Trabajo porque fuimos sindicatos. Pero no hay modificaciones de ese aspecto. Madero no está trabajando en más casi. Bueno, Maderero, me dice Agustín, no están trabajando en más casi todos jubilados. Y claro, es así. Se jubilan, viejo. Y cuando se jubilan, le pasan la posta al hijo, al hermano, al nieto. Yo conozco muchos sindicalistas jóvenes que tienen coyuntura para ser secretarios generales y no lo permiten. Así es la política, no pueden salir. Es así. Pero bueno, es una mafia el derecho sindical. Es una mafia. Es una mafia que hay que ordenar. Sí, somos monarquía, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es apasionante, pero bueno, poco interés le da el Estado argentino. Así que bueno, manden los nombres y apellidos, documentos para los certificados y el correo. Yo tengo un montón ya lo voy a mandar. Acá tengo más documento, doctrina, tengo casi todo. Los fallos Orellano, porque hay muchos fallos, ya le pasé los convenios, tengo el encuadre sindical, jurisprudencia comparada. Ahora se debe mandar, esto es lectura, esto es lectura para enriquecernos nosotros, o si tenemos un caso de encuadre sindical, porque no hay aplicación mucho estatal. Es más que nada si tenemos un caso en nuestro estudio de lo que sería encuadre sindical. Así que se los voy a pasar, ahora voy a ordenar todos estos archivos que tengo y se los paso, capaz se repito, ya le pasé bastante, pero les paso todo lo que tengo. Así que bueno, esto es un poco la introducción al derecho sindical, tocamos aspectos prácticos, lo más importante, dejamos el grupo, cualquier consulta lo hacemos en privado o por el grupo y podemos seguir interactuando o trabajando en el derecho sindical
entre todos nosotros. Les agradezco mucho, gracias por la paciencia y un beso a todos a la distancia. Saludos, Agustín, Fer.